Muy buenos días, soy José Miguel Gallego, ingeniero agrícola y delegado de Industrias Químicas Fervalle. Pues bueno, nos encontramos aquí con Ana, de Sercopaz, de una distribuidora nuestra, de aquí de Bolaño, y bueno, nos va a contar un poquito la experiencia que ha tenido con los productos Fervalle. Bueno, pues nosotras llevamos por lo menos 3 o 4 años con vosotros trabajando y bueno, yo soy Ana Díaz de Sercopaz, como bien ha dicho José Miguel. Llevamos varios productos que tenemos en estrategias diferentes. Bueno, lo que más hemos probado, José Miguel, es lo que más nos gusta a nosotros en primavera y en otoño, es el tratamiento, la estrategia para enfermedades de madera o enfermedades vasculares. Vale. La mezcla entre Brotovalle y Cuvalle nosotros nos encanta porque, bueno, Brotovalle es un vasodilatador de savia que al final ayuda mucho a que circule la savia por floema y xilema de la planta. ¿Como tipo vasodilatador? Es un vasodilatador. Vale. Y eso nos ayuda a que haya circulación de savia por la planta, que es lo que nos está molestando en esos momentos, ¿no? En primavera o en otoño, cuando tenemos unas enfermedades de hongos. Sí, lo que aumentamos es el mecanismo de defensa, ¿no? de la planta. Ayudamos a que la planta esté más resistente y así no le pueda entrar ciertas enfermedades. Correcto. También lo mezclamos con Cuvalle. Cuvalle, que es un gluconato sistémico, es un tetragluconato de cobre, los que se conocen como cobres sistémicos, ¿no? Claro, con efecto sistémico. Efecto sistémico. Y bueno, pues eso también ayuda a que hagamos esa desinfección, ¿no? Por dentro. Correcto. Que la planta esté más fuerte, que esté más resistente, y al estar más sana y tener mayor sanidad vegetal, pues conseguimos que no le entren tantas enfermedades, esté fuerte, esté resistente a ciertas enfermedades. Nosotros eso lo hacemos sobre todo en viñas, en olivares. ¿Cuándo lo solía hacer? ¿Cuándo empieza a brotar la viña? O... Sí, normalmente en brotación, que es en primavera, que es cuando la planta más necesita ese estímulo, ¿no? Depende también de si vienen de viñas que vienen agotadas de años anteriores, por ejemplo, o que no está haciendo el frío suficiente, no ha tenido la dormancia suficiente y a lo mejor se retrasan un poquito en brotación, o que ya pueden tener enfermedades de madera. Que vienen de años anteriores, entonces convivimos con ciertas enfermedades o ayudamos a que la planta tengamos una producción. Correcto. Vale. Y bueno, luego en otoño nos gusta mucho como ya empiezan las lluvias de otoño, pues ya empieza otra vez a existir la humedad en la planta y para que no se empiecen a correr los patógenos por todo lo que es el sistema vascular, ¿no? De acuerdo. Y luego, bueno, ¿qué producto había gastado más también, aparte de la estrategia Brotovalle-Cuvalle, que ya veo que es una estrategia que nos ha gustado bastante? Tenemos otro tipo de productos aquí de Fervalle, pero otro de los que más nos gusta es Excalibur. Excalibur es una leonardita americana en base a extracción ácida, que es lo nuevo o lo más potente que puede tener el Excalibur, ¿no? Correcto. Que es un pH ácido. Un pH ácido 3,9, que aquí en vuestras tierras, que son tierras de aquí de Castilla-La Mancha, tierras bastante duras, aguas duras, con pH muy básicos, de 8 tierras con pH básico, entonces productos de ración ácida nos ayudan mucho a mejorar nuestro suelo, la estructura. Sí, sobre todo vamos a intentar tener, pues eso, mejorar la estructura del suelo, como bien dice, mejor retención de humedad, mejor intercambio catiónico, ¿no? de los nutrientes entre el suelo y la planta. Y bueno, sobre todo también un poder muy fuerte de bioestimulación a través de las raíces que va a hacer que la planta pues al final brote. Y la leonardita tiene una propiedad, una característica que se llama la humina, que bueno, que nadie sabe bien lo que es la humina, pero es verdad que cuando nosotros lo aplicamos al suelo, vemos que la planta tiene una bioestimulación, una estimulación que la planta se vuelve loca, vemos un verdor, un color negro. Correcto. Que a todos nos gusta ver, que la planta esté sana, que esté verde, un verde oscuro, que esté fuerte. La verdad que Excalibur es un buen producto. Cultivos vigorosos con Excalibur, ¿no? Siempre, pues normalmente durante el ciclo del año, intentamos siempre, incluso a últimos del ciclo de los ciclos, ¿no? Ahora claro, para hacer reserva, para que la planta tenga un poquito de reserva. Esa óptima estimulación de raíces, ¿no? Y siempre vamos a mejorar nuestro suelo, que son suelos que están muy castigados año tras año, da buenos minerales, pH no buenos para los cultivos, entonces siempre intentando mejorar nuestro suelo. Correcto. Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, incluso post cosecha. También lo estamos viendo este año por primera vez y la verdad que muy bien. Así que nada, pues aquí tenemos las estrategias que hemos tenido este año con Fervalle y bueno, pues muy contentas, así que... Pues un placer
haberte escuchado tu experiencia con los productos Fairvalle y nada, sigamos trabajando. Vamos a seguir.